cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, y hoy te quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará.
serte fiel. Ayúdanos a entregarnos cada día, Señor. Sabemos que nuestra naturaleza es el retomar control de nuestra vida, es el caminar en dirección opuesta a ti, Señor. Pero tú nos llamas, tú nos buscas, Señor. Queremos, Señor, entregarnos a ti. Queremos ser recordados, Señor, cuando nos alejamos, Señor. Que en ti hay perdón de pecados, que en ti, Señor, hay paz. Así que llámanos, Señor, tráenos, Señor, así como ese pastor trae a las ovejas nuevamente al redil, Señor. Cuando nos alejamos, Señor, o cuando nos hemos separado, Señor, del rebaño. Gracias porque eres un buen pastor. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Yo crecí en el estado de Alabama. Alabama fue un centro para la lucha para los derechos civiles de los afroamericanos, justo porque había sido y era centro de mucho del racismo contra los afroamericanos. Ahora, yo no sentía los efectos desastrosos y dañinos del racismo cuando yo crecía, porque casi todas las personas en mi comunidad eran personas blancas y todas las personas en mi colegio prácticamente eran personas blancas. Entonces yo realmente no observaba los efectos del racismo y no me daba cuenta que el racismo no era cosa del pasado, cosa de la historia de mi estado y de este país, sino que era algo que estaba muy vivo y que estaba afectando las vidas de muchas personas. En este mes han salido a luz varios sucesos, enfrentamientos donde personas afroamericanos lastimosamente e innecesariamente han perdido sus vidas. Y yo sé que hay detalles alrededor de cada caso que tendrán que ser investigados, pero lo que parece muy claro en cada uno de estos casos es que si la persona no hubiera sido afroamericana, todavía estaría viva. Y esto señala problemas graves que perseveran en nuestra sociedad y en nuestro mundo, porque no es solamente en Estados Unidos. Alrededor del mundo y a lo largo de la historia, el racismo ha sido algo muy prevalente. Podríamos hablar de la esclavitud de la antigüedad, podríamos hablar de la esclavitud de las épocas más modernas, con el secuestro y tráfico de personas, de seres humanos, desde África a otras partes del mundo. Podríamos hablar de la segregación que resultó de esas épocas en mi estado de Alabama y mucho de Estados Unidos, el apartheid en Sudáfrica y muchas otras partes del mundo. Podríamos hablar hasta del genocidio que cometieron los nazis, por ejemplo, en Alemania, donde se estima que mataron alrededor de 20 millones de personas en total, muchos de ellos por cuestiones de raza, ¿no? Podríamos hablar más reciente del genocidio contra los Tutsi en Ruanda, donde destruyeron casi el 70% de ese grupo étnico. Es muy fácil decir, y parece demasiado fácil decir, bueno, algunos son mejores que otros, o este grupo es superior a otro grupo. Obviamente, generalmente es el grupo de uno mismo, es superior a otros. O poder decir, bueno, estos son la raíz del problema, ¿verdad? Muchas veces las personas buscan un chivo expiatorio para culpar de los problemas de la sociedad, y es muy fácil señalar y culpar a un grupo que sea diferente de uno mismo. Pero en esta tarde queremos hablar de una perspectiva bíblica
sobre estos asuntos. Queremos saber qué dice Dios acerca de este asunto de la raza y del racismo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y según Jesús, ¿cuál debe ser nuestra actitud y nuestra acción ante estos problemas en nuestra sociedad? Bueno, vamos a mirar un concepto en el Nuevo Testamento y tiene que ver con el samaritano. Cuando yo digo la palabra samaritano, ¿qué es lo que le viene a la mente? Si yo digo tal persona es un samaritano, ¿tiene una imagen favorable o una imagen negativa de esa persona? Según la definición de samaritano, en la actualidad se suele calificar a una persona como samaritano cuando es solidario. Y según el diccionario de la Real Academia, dice que un samaritano es una persona que ayuda a otra desinteresadamente. Esta es una de las definiciones y es parte de la definición de un samaritano. Pero en los tiempos de Jesús era todo lo contrario. Un samaritano, por lo menos desde la perspectiva de los judíos y tal vez desde la perspectiva de la ley que Dios les había dado a los judíos, ser samaritano era algo muy negativo. Sabemos que para los israelitas el linaje era muy importante y el preservar el linaje de los descendientes de Abraham era muy importante. De hecho, según la ley de Dios, era importante que ellos hicieran esto hasta que viniera el Salvador del mundo, Jesús, a través de su pueblo. Pero los samaritanos se habían casado con otros pueblos y en este sentido ellos para los judíos eran traidores, eran personas que habían abandonado la ley de Dios y el Dios de Israel. Ellos también, los samaritanos, eran un pueblo mezclado que era muy ofensivo para los judíos. Después también rechazaron la adoración de Dios en el templo de Jerusalén. Ellos construyeron otro templo contra la voluntad revelada de Dios, ya que ellos no creían en el resto del Antiguo Testamento, solamente los primeros 5 libros. Entonces había razones, podríamos decir, étnicas, había razones religiosas, culturales, por las que los judíos no toleraban mucho a los samaritanos, y realmente era mutuo. Los samaritanos tampoco a los judíos a los samaritanos tampoco les caían muy bien los judíos. Una Biblia de estudio lo describe así: tensiones étnicas y culturales intensas ardían entre los dos grupos históricamente, tal que ambos evitaban el contacto entre sí en cuanto fuera posible. Pero cuando llegamos a la vida de Jesús, Él hace y enseña algunas cosas muy interesantes sobre el samaritano. Y en Juan capítulo 4 leemos que cuando Jesús iba a viajar desde Judea en el sur hacia Galilea en el norte, dice que le era necesario pasar por Samaria, que quedaba entre esos dos lugares. ¿Por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Cuando los judíos tenían el tiempo, frecuentemente ellos tomaban otra ruta específicamente para evitar el contacto con los samaritanos. Había judíos que hasta oraban a Dios que Él les guardara de solo tener que ver a un samaritano. Increíble el desdén que tenían para los samaritanos.
Pero Jesús dijo, o dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? No parece haber sido cuestión de tiempo. O sea, no era solamente porque tenía que llegar rápido. La palabra que se usa para que le era necesario pasar por Samaria, siempre se usa en el Evangelio de Juan para describir una necesidad divina, un requisito divino. Entonces, vamos a leer Juan 4 del 6 al 9 y vamos a empezar a ver qué es lo que ocurrió allí en Samaria, por donde Jesús tenía que pasar. Dice, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso, llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común y no se llevan bien con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? El samaritano no era una persona aceptada ni aceptable para el judío. Y esto es lo que la mujer señala aquí. Pero Jesús está cruzando barreras sociales aquí. Está cruzando barreras y expectativas culturales aquí. ¿Por qué? Para el bien de esta mujer y de los demás samaritanos. Porque Jesús no va a ser guiado por las barreras sociales. Y eso es lo que Él nos muestra aquí. No era bien visto lo que Jesús hace. De hecho, cuando los discípulos llegan, están asombrados de que está hablando con una mujer primero, porque eso no era costumbre que un hombre estuviera hablando con una mujer así al mediodía. Mucho más una mujer samaritana. Jesús también sabía qué tipo de mujer era. Pero Jesús le habla. Él entra en el mundo de ella y en la vida de ella. Se preocupa Jesús por las inseguridades de ella, como se verá a la larga de esta historia. Y te animo a leer esta historia. Muy bonito cómo Jesús tiene este intercambio con la mujer samaritana. Pero Jesús quiere conocer y conoce, de hecho, el quebranto de esta mujer. Conoce sus luchas, sus batallas, la búsqueda que ella tiene en su vida. Él toma interés por ella. Y los discípulos aprendieron ese día. Y en los siguientes días, porque la mujer fue y anunció a toda su ciudad acerca de Jesús. Y toda la ciudad vino para conocer a Jesús, para verlo con sus ojos, escucharlo con sus oídos. Y se quedaron 2 días allí Jesús con sus discípulos, con los samaritanos. Si Jesús tuvo que pasar por Samaria, creo que los seguidores de Jesús también lo tienen que hacer. ¿Quiénes son las personas que no son aceptadas, que son menospreciadas o no son bienvenidas? Las personas que todos evitan cuando pueden. ¿Cuál es ese grupo en tu país? ¿Cuál es ese grupo en tu ciudad? ¿Cuáles son esos grupos en nuestra ciudad, aquí en Houston y en el área de Clear Lake? Como Jesús, tenemos que ir a ellos. Tenemos que tomar interés en ellos. Tenemos que conocerlos.
y preocuparnos por ellos, por sus batallas, sus luchas, sus vidas. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia y como personas pasar por Samaria? Me gustaría escuchar sus ideas. ¿Con quienes no hacemos contacto, pero debemos hacer contacto? Debemos conocerlos, debemos aprender de ellos, debemos llevar el mensaje de vida eterna a ellos como Jesús hizo con esta mujer y con toda su ciudad. Pero volviendo a lo que dijimos al principio, cuando yo dije la palabra samaritano, ¿qué te vino a la mente? ¿Llevaba para ti un concepto favorable, no negativo? Entonces, ¿cómo es eso? Si los samaritanos eran un pueblo traidor, hereje, contaminado, ¿cómo es que cuando yo digo la palabra samaritano, tú puedas tener una impresión favorable del concepto? Es una pregunta interesante y realmente es una historia increíble, porque cuando decimos la palabra samaritano, normalmente este es el cuadro que nos viene a la mente. Este es el concepto de un samaritano. Para muchos de nosotros, y según los diccionarios, este es un samaritano. Jesús compartió la historia de un hombre que cayó en manos de ladrones. Vamos a escuchar esta historia porque es tan bonita. En Lucas 10, Jesús está hablando con uno, o este hombre está hablando con Jesús y le está preguntando acerca de la vida eterna y qué es lo que él debe hacer, cómo debe vivir. Y él menciona que los grandes mandamientos son amar a Dios con todo el corazón, todo el ser, todas las fuerzas y con toda la mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, él le hace una pregunta a Jesús. Le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Parece que prójimo sería alguien cercano a mí, tal vez alguien que es como yo. Pero Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, una persona traidora, hereje, contaminada, abominable, no aceptada, rechazada, enemigo. Un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Ni puede decir el samaritano, ni quiere mencionar la palabra. El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Ahora, habiendo explicado un poco quiénes eran los samaritanos, ya captas el factor sorpresa en la parábola de Jesús. Nadie esperaba que él venga a mencionar a un samaritano. Nadie pensaba que sería él. Una página menciona esto. Asimismo, el legista no respondió a Jesús directamente, el samaritano, sino indirectamente al decir el que tuvo compasión de él, lo que en general se interpreta como una dificultad de su parte en reconocer que no fueron el sacerdote o el levita quienes observaron el espíritu de la ley, sino alguien que en el ambiente judío era considerado un hereje, un paria. Ahora, el primer mensaje que queremos sacar, la primera lección que queremos sacar de esta historia de Jesús es esto. Tú no eres mejor. Tú no eres mejor. Cuando pienses en cualquier grupo que por cualquier razón es rechazado, tú no eres mejor. Es la primera lección. Tú pensabas, dice Jesús, seguro, tú pensabas que no podía ser el samaritano. Tú pensabas que sería alguien de tu propio grupo. Las personas nobles, las personas rectas, las personas cultas, las personas lo que quieras. Uno de tus líderes, uno de tus religiosos, pero no. El samaritano se muestra más justo y mejor en este caso. Tú no eres mejor. Lección 2. Mira la bondad del samaritano. Mira la bondad del samaritano. Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios los creó. Al samaritano, al judío, al griego, al romano, al chino y al japonés, al africano, al hindú, al árabe, al musulmán, a todos. Todos somos seres humanos hechos a imagen de Dios. Y Dios es muy celoso con su imagen. De hecho, Dios mismo estableció la pena de muerte en el libro de Génesis para cualquiera que derramara sangre de una persona hecha a imagen de Dios. No importa de qué pueblo sea, no importa el color de su piel, no importa su idioma ni su cultura, no importa su religión. Es una persona hecha a la imagen de Dios y Dios es celoso con su imagen. Quiero mencionar que aquí en la Iglesia Vida uno de nuestros valores es diversidad y unidad. Diversidad y unidad. Parecieran dos valores tal vez, pero es uno mismo. Que queremos tener un balance. Queremos valorar completamente y celebrar la diversidad entre las personas, la diversidad entre nosotros, porque somos diferentes. No podemos ignorar eso. No podemos decir que, no, yo no veo nada de diferencia en nadie. Así crecí yo, ¿verdad? Yo no veía nada de diferencia porque ignoraba todas las diferencias. La verdad es que somos muy diferentes. Y Dios lo quiere así. Cuando nosotros miramos la adoración celestial en Apocalipsis, vemos a personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo. Es un pueblo
que Dios ha salvado multilingüe, multicultural y multicolor, porque así Dios lo quiere. Esto es por diseño de Dios, porque Él ha creado al ser humano con toda esta diversidad tan rica. Diversidad de idioma, diversidad de cultura, diversidad de comida, diversidad de vestimenta, diversidad de color, de apariencia, porque es algo hermoso para los ojos de Dios. Y es algo que vamos a celebrar en el cielo. Pero ¿por qué esperar hasta entonces? Nosotros lo queremos celebrar desde ahora. Pero en toda esa diversidad también sabemos que podemos y debemos ser unidos en el amor que tenemos para Dios, para el prójimo y la misión que Él nos ha dado de llevar las buenas nuevas sobre Jesús. Diversidad y unidad. Y déjame mencionar también que según la Biblia y también según la ciencia, hay una sola raza, la raza humana. Yo sé que de repente eso les desilusiona a los mexicanos que usan esa palabra con mucho cariño y orgullo, la raza, ¿verdad? Y usamos la palabra raza en diferentes sentidos, pero la verdad es que tal vez tendríamos que usar otra palabra. Podemos hablar de grupos étnicos, podemos hablar de etnias, pero en cuanto a raza, solamente hay una, la raza humana. En Hechos 17:26 dice, de un solo hombre hizo todas las naciones. De un solo hombre hizo todas las naciones. Muchos de los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento dicen, de una sola sangre nos hizo a todos. Y la verdad es que hay más variedad dentro de cada raza que entre las diferentes razas. Una persona doctor en antropología escribe así. Y esto es cuando digo la ciencia también nos muestra que no hay razas. Las razas no existen, escribe, ni biológicamente ni científicamente. Los hombres, por su origen común, pertenecen al mismo repertorio genético. O sea, todos llevamos el mismo ADN. Científicamente, somos de una misma raza. Continúa, las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de razas se tratara, hay una sola raza, la humana. Esto escribió José Marín González, doctor en antropología de la Universidad La Sorbonne en París. Si todos son hechos a la imagen de Dios, quiere decir que vamos a ver rasgos de esa imagen en todas las personas. Así que abramos los ojos, porque muchas veces menospreciamos, estereotipamos, tratamos con prejuicios a las personas. Yo he escuchado de inmigrantes a un país que hablan mal de inmigrantes a su propio país. Qué curioso, ¿no? O sea, hay personas que han sufrido por el racismo que son racistas. Esto no tiene sentido. Esto no debe ser así. Debemos más bien examinar dónde hay prejuicios y estereotipos en nuestra sociedad. Y por lo tanto en nuestro corazón. Y desarraigarlos por completo. Esto va a tomar acción de nuestra parte. Y luego de romper ese modo de pensar, conocer a las personas por lo que son, pasando por Samaria,
como lo hizo Jesús. Es decir, cruzando las barreras sociales, las barreras culturales como Jesús. Seremos mal vistos. Nos tratarán nuestro propio grupo diferente. De repente se burlarán de nosotros, dirán muchas cosas. De repente nos estaremos arriesgando de diferentes maneras al hacer esto. Pero es importante. Me es necesario pasar por Samaria. Que el Señor nos ayude, familia, a hacer esto. Pero le tengo una pregunta muy importante. Vuelvo a esta pregunta. ¿Cómo es que empezando con un concepto muy negativo, tengamos hoy en día un concepto tan favorable de un samaritano? ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió el concepto tan negativo en un concepto muy favorable? Y esta es la lección 3. Jesús cambia la narrativa. Cambia la narrativa. Jesús ha transformado para siempre y para todo el mundo las connotaciones de la palabra samaritano. Al señalar Jesús la igualdad y la imagen de Dios, la bondad de este samaritano que antes era menospreciado, Cristo lo ha establecido como un modelo, como un ejemplo a seguir, digno de ser imitado por todos, hasta por el sacerdote y por el levita. O sea, los mejores entre nosotros tienen algo que aprender de él, del samaritano. Cuando Jesús muere por los pecados del mundo, no solo por los pecados de los judíos, y resucita, Él envía a sus seguidores a llevar las buenas noticias acerca de lo que Él ha hecho a todo el mundo. Él no les dijo a sus discípulos, bueno, enfóquense en ustedes, en los que son como ustedes. O sea, conténtense con hablar solo a los judíos y los samaritanos pueden alcanzar a los samaritanos. No. Ustedes serán mis testigos, les dice a los samaritanos. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ustedes serán mis testigos en Samaria. Ahora, Dios tuvo que levantar una persecución terrible contra la iglesia para que saliera de Jerusalén y fuera a llevar el evangelio a otros pueblos, empezando con los samaritanos. ¿Qué tendrá que hacer Dios con nosotros para sacudirnos y hacer que nosotros vayamos y pasemos por Samaria? Amar a las personas donde están y a conocerlas, sus luchas, sus batallas, su corazón, su experiencia. Yo creo que tenemos que examinar nuestras actitudes, porque muchas veces, demasiadas veces, nosotros dejamos que esos prejuicios, ese desdén para otros pueblos, para personas que son diferentes o que son de un grupo étnico diferente, dejamos que eso se quede en nuestro corazón. Y eso solamente hace persistir los problemas que resultan de estas creencias falsas y actitudes pecaminosas. Y yo creo que tenemos que ser solícitos, diligentes en buscar y encontrar estas actitudes pecaminosas y desarraigarlas de nuestro corazón. Tomar acción, ir a las personas, conocerlas, ver que son iguales que nosotros, compartir las buenas nuevas con ellos
Y donde tienen necesidad también, poder ser una ayuda en lo que Dios nos permita. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias que no eres solamente el Dios de los judíos, sino que, Señor, tú has venido a salvarnos a todos. Y, Señor, te queremos pedir perdón por todas las veces que no hemos amado como tú nos has enseñado a amar a los samaritanos, es decir, a las personas que son diferentes de nosotros, tal vez de otro grupo étnico, tal vez de otra clase social. Señor, te hemos fallado y te pedimos perdón. Señor, ayúdanos a cuidar nuestra boca, a cuidar nuestra actitud, nuestras acciones, Señor, que sean como las tuyas. Que nosotros hagamos lo que esté a nuestro alcance, Señor, para hacer justicia, Señor, para socorrer al necesitado, para mostrar misericordia y compasión, Señor, y para invitar a las personas a tomar del agua de vida como tú le ofreciste a la mujer samaritana. Señor, úsanos como agentes de cambio en este mundo. Ayúdanos a cambiar la narrativa donde hay racismo, donde hay prejuicios, donde hay cosas que no concuerdan con la verdad de tu palabra. Señor, ayúdanos a abrir nuestra boca, ayúdanos a poder poner nuestras manos a la obra y a poder, Señor, marcar una diferencia para personas que necesitan de ti y a veces pueden necesitar de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.